Buenas tardes, ¿cómo les va? Bienvenidos a mi casa, soy Guillermo Arduino, esto es Encuentro Digital CNN. Vamos a hacer una mirada ahora a esta cuarta o segunda ola, depende del país donde se lo vea. Vamos a mirar también el tema de las vacunas, lo que estamos aprendiendo, la preocupación por algunos estudios o algunas decisiones por parte de las autoridades de detener el uso de determinadas vacunas por unos casos en particular de reacciones adversas. Vamos a analizar eso desde el lado de la pandemia como tal y por otro lado lo que podemos hacer nosotros, ¿no? En nuestro sistema inmunológico como para enfrentar esta situación. Está con nosotros en Buenos Aires Jorge Dotto, él es médico especializado en anatomía patológica y patología molecular y genética. ¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo andas, Guillermo? Bien, gracias. Esta segunda o cuarta ola es verdaderamente preocupante y genera la necesidad de una carrera por las vacunas, pero no todos están en las mismas condiciones para acceder a las vacunas. A la vez, el que no estén todos en condiciones podría generar nuevas variantes que no están cubiertas probablemente por las vacunas existentes. Es una situación desde el punto de vista para un médico, para un geneticista preocupante o lo superaremos fácilmente. Me parece que lo que tenemos que destacar primero que después de un año de pandemia en términos cronológicos, hoy estar pensando que hay diferentes tipos de vacunas en el mercado mundial es muy esperanzador y la verdad que eso a mí en lo personal y profesional me pone contento. La dinámica de estas nuevas olas con algunas variantes más infecciosas genera una gran preocupación eh, porque, bueno, tienen mayor penetrancia. Ahora también hay que poner un cierto manto de tranquilidad, que hay una dinámica que es que hay 4 o 5 laboratorios o 6 en el mundo que producen vacunas, pero la necesidad son 7 billones de personas, entonces por ahora estamos en una necesidad que no podemos cubrir. Primer punto. Segundo punto que me parece importante es que hasta ahora los estudios científicos y las informaciones de acuerdo a las diferentes variantes, ¿no? Estos cambios en la secuencia del virus cuando va y genera otras nuevas versiones. Por ahora, la información es que las vacunas cubren este tipo de nuevas mutaciones o cepas. Entonces, mi rol y el tuyo, Guillermo, que sabemos que es este, es comunicar, pero también transmitir tranquilidad real de lo que está ocurriendo, independientemente que hay una necesidad mayor de tener vacunas en diferentes lugares del mundo, por ejemplo, en Argentina y la región. Si miramos la actitud de determinados países, obviamente va a ser distinta de acuerdo con el tipo de pensamiento que tenga cada país. Estados Unidos, que es el paladín de la independencia, la justicia y la libertad, eh, no cerró abruptamente y verticalmente la actividad del país, a pesar de que está dividido en 50 estados y la autoridad federal no tiene tanta injerencia, ¿no? Sino Mm. que reside más en cada estado. Y si miro los datos de hoy, por ejemplo, 251 millones de dosis han sido distribuidas, de las que casi 200 millones han sido administradas, según los CDC. Eso involucra una dosis, dos dosis, es decir, personas que están completamente inmunizadas u otras que solamente recibieron una dosis. El 23,1% del total de la población de Estados Unidos está completamente vacunada, 23,1%. El 29,6% de la población de más de 18 años está vacunada y el 63% de la población por encima de 65 años está vacunada. Estados Unidos no cerró. La economía siguió funcionando, no hubo puertas cerradas, siguieron viajando, etcétera. Hay más muertes, evidentemente, hay más transmisión. Hoy hay más vacunación. Cuando miramos otros países que han tenido una estricta confinamiento al principio y hoy experimentan una, un cansancio, una fatiga y ya está prácticamente incontrolable. ¿Ese desequilibrio es una amenaza global o es solamente en una región? No, primero me parece que lo que vos estás comentando de los Estados Unidos, hubo un cambio también en la administración de Biden con la administración de Trump en diferentes tipos
de conducta a la pandemia y de decisiones que se tomaron en la pandemia. Durante un tiempo los Estados Unidos, desde el máximo líder que fue Trump, negó la pandemia y eso generó muchas complicaciones. El presidente Biden creo que tuvo un enfoque diferente y creo que hoy en los Estados Unidos está teniendo un resultado de haber tenido precaución durante la campaña presidencial y un mensaje muy concreto que hace que hoy una gran cantidad de la gente llegue con la posibilidad de la vacunación. Después, me parece que hay un foco muy importante hoy en Latinoamérica, pero por ejemplo, los otros días empieza a haber un foco muy grande en Pakistán y en India también, que a veces Asia empieza a tener desde el otro lugar, ¿no? De la típica Asia-China como el lugar central de la pandemia y el origen de la pandemia. Y bueno, y eso tiene que ver con diferentes cuestiones. Una quiere decir que el virus necesita la maquinaria celular de nuestro cuerpo para replicarse y que cuando no hay cobertura de la vacuna, porque la gente lo que tiene que entender es que el objetivo máximo por el cual fueron desarrolladas estas vacunas, que es importantísimo, es que las personas no tengan la complicación más difícil, que es la internación hospitalaria, y también salvar las vidas, ¿no? Digamos, eso no quiere decir que una persona se contagie. Entonces, cuando hay una necesidad de tener mayor producción de vacunas, pero eso no alcanza por un tema hasta físico, ¿no? Y por requerimientos de logística, como sabemos bien, Guillermo, de temperaturas, de las vacunas y de transporte, digamos, hay una complejidad que a veces nosotros, por la necesidad y por el cansancio, creo que la palabra que vos dijiste representa no solamente un tema de cansancio a nivel de la dinámica social, sino también emocional. Digamos, yo también, siendo médico, entendiendo las dinámicas, entendiendo la genética, estoy cansado en no poder dar besos, abrazos, juntarnos con la familia, con los amigos, compartir, hacer eso que tenemos muy bien los latinos y que nos gusta y que es parte de nuestro ADN, de nuestra idiosincrasia y de nuestra cultura. Entonces, lo que creo es que eso termina pasando es que uno está costándole. ¿Te acordás cuando hicimos una entrevista hace muchísimos meses atrás, el año pasado, y salió el titular del CNN, que es algo que yo sigo pensando, es que vamos a vivir en una sociedad más asiática y significa esto? ¿Te acordás que charlamos? Es barbijo, distanciamiento social, poco contacto. Entonces, cuando se genera este combo, ¿no? De una complicación de una pandemia que entendemos que es complicada, que por ahora, si no tenemos la vacunación, tenemos que seguir teniendo estas medidas efectivas de no contacto, barbijo. Bueno, cansa también desde lo humano, de lo psicológico, de lo emocional, que son repercusiones que hoy no estamos evaluando, pero que van a tener un impacto también en el futuro en sociedades, en la región y en el mundo. Tengo una pregunta con respecto a las vacunas que creo que nunca encontré respuesta. Si no es el virus activo lo que a uno le inyectan cuando le da la vacuna, si es que el cuerpo es un código que hace despertar a las defensas personales y generar anticuerpos para estar preparado en caso de que venga la amenaza del virus por una cuestión externa, ¿por qué hay gente que ahora está reportando reacciones, y no las reacciones estas de trombosis y demás, sino, por ejemplo, reacciones cutáneas, temperatura, cansancio? ¿Por qué existe esa manifestación si en verdad no es el virus lo que uno está recibiendo? Está buena la pregunta. Yo te diría que hoy lo que entendemos es que el sistema inmune es uno de los órganos más importantes, pero no porque ahora estamos en la pandemia. Y te diría también, que vos lo dijiste al principio, que no, el colon, lo que llamamos la microbiota, la flora bacteriana, tiene un rol muy importante en esa dinámica entre la alimentación, cómo vivimos, los hábitos y el sistema inmune. Y a veces no podemos llegar a entender cómo nuestro cuerpo tiene una sensibilidad a un mecanismo de defensa continuo. ¿Qué significa esto? Que cuando nosotros analizamos el sistema inmune es como si estuviera un médico de guardia constante, porque nos defiende de lo externo y nos protege lo interno, ¿no? Entonces, cuando uno recibe una vacuna, lo que está buscando es las vacunas de genética, Pfizer, Moderna, o las otras vacunas que son como Johnson y Johnson o Sputnik,
5 de vectores virales, ¿no? Que el virus inactivado es el transporte, el vehículo para llevar la información, para que el sistema inmune genere las proteínas S, ¿no? Que lo explicamos varias veces, que son las que generan estos picos o spikes o pinches que le dan el aspecto de corona. Y el sistema inmune lo que hace es generar una reacción con proteínas, que son los anticuerpos, que son los misiles para identificar el virus. Pero también activamos al sistema inmune de una manera que estamos buscando una mayor intensidad en su funcionamiento. ¿Qué significa eso? Que a veces hay ciertas personas que, independientemente que no reciban como la típica vacuna anterior, ¿no? A virus inactivado, se le decía que te daban el virus dormido o apagado para que el cuerpo lo reconozca. Hoy también le estamos dando cierta exigencia al sistema inmune y hay personas que tienen una mayor sensibilidad. ¿Cómo se puede transmitir esa mayor sensibilidad? En diferentes mecanismos que actúa el cuerpo cuando se inflama. Y esa inflamación puede ser en algunas personas una inflamación controlada y en otras personas pueden tener una mayor sensibilidad a la inflamación. Y eso también tiene que ver con diferencias en algunos marcadores genéticos que actúan en que unas personas tengan un mayor componente inflamatorio de base versus con otras personas que tienen un menor componente inflamatorio de base. Te lo pongo en algo muy cotidiano, Guillermo. A veces hay una persona que puede tener una mayor predisposición alérgica a tomar un medicamento o a comer un alimento. Y esa persona puede tener una intolerancia, que no significa que sea una alergia, porque su cuerpo no lo metaboliza, o una reacción alérgica que también tiene que ver con el sistema inmune. Y a esa persona puede llegar a generarle una rinitis, los ojos llorosos, o también manifestaciones cutáneas en la piel, en los párpados, regiones sensibles del cuerpo. Y ahí es un ejemplo de algo muy cotidiano donde hay actuación del sistema inmune por una cierta sensibilidad. Te voy a dar mi ejemplo en particular, a ver si es justamente ese. Yo me di la segunda dosis de Pfizer el lunes. Me subí, cuando me dieron la segunda, decidí no esperar los 15 minutos porque estaba acompañado y decidí irme. 10 minutos más tarde, yo estaba manejando. Siento que los ojos se me empiezan a llenar de lágrimas. Veo una especie de reacción cutánea mínima y me sentí un poco mareado. Entonces dije, voy a parar. Entonces paré, fui a comer. Se me fueron los mareos, se me fue el tema de los ojos. Todavía me continuaba una ligera reacción en la piel, pero me sentía bien. Me subí al auto de nuevo y manejé los 30 kilómetros para estar en casa. Recién al día siguiente a la noche tuve una manifestación de fiebre mínima, 37.5 o 99 Fahrenheit, no mucho. Y esa fue una fiebre que va y viene, va y viene. Eso de las lágrimas, eso del mareo, es que se activó, ¿no? Empezó a distribuirse la sustancia o el código por mi cuerpo, entonces mi sistema inmunológico empieza a responder para protegerse. Y yo dije, no voy a tomar Benadryl, no voy a tomar ningún analgésico, me la voy a aguantar. No. Porque total, sé que no es el virus, sé que es una reacción de mi cuerpo para defenderse, la voy a ayudar y voy a dejar. Es como tomar un jugo de naranja a la mañana, ¿no? Para que me dé vitamina C. Bueno, eso es lo que hice y todavía me la estoy bancando porque va y viene. Fue el lunes, ¿eh? Hoy es jueves. Sí, y todavía tengo cansancio, tengo la reacción cutánea, la fiebre va y viene, pero es mínima, no me afecta en el desempeño normal de mis funciones. ¿Es más o menos eso lo que estabas ilustrando recién? Claro, moraleja, tendrías que haber esperado los 15 minutos, no es que te estoy retando, pero por algo hay una recomendación médica para esperar ese tiempo. Porque para que la gente, en el caso tuyo vos lo manejaste bien, pero para que la gente lo entienda, uno tiene que esperar esos 15 minutos porque te acordás que en otra oportunidad que tuvimos una charla, hablamos de que hay personas que tienen una mayor sensibilidad de reacciones hiperalérgicas y más contundentes, y es el motivo por el cual hay que esperar 15 minutos para que uno pueda evitar que haya un control médico o una enfermera o un personal del equipo de salud, para evitar que alguien que pueda llegar a tener una mayor sensibilidad reaccione de una manera alérgica. Y eso fue algo de las primeras notificaciones que salieron con las vacunas. Entonces, como mensaje nuestra responsabilidad es decirle a la gente, esperen lo que les dicen en el lugar de vacunación porque hay un motivo que en el caso tuyo no fue nada grave, pero es importante mantener eso. Segundo punto, me parece que está claro que para que la gente también sepa,
fiebre es 38, digamos, la definición de fiebre es 38 y uno puede elevar la temperatura, pero no tenés fiebre, digamos, también para que alguien se quede tranquilo. Segundo punto que me parece también es, describir muy bien reacciones que el sistema inmunológico está actuando. Y te lo pongo en algo también que a veces puede llegar a pasar. Cuando viste que vos recibís la vacuna, que a veces hay gente que se le pone más rojo en el lugar de la inoculación, Sí, bueno, eso es algo que, viste, todavía seguimos en una etapa de vacunación, pero uno pudiera decir que técnicamente seguimos en la etapa fase 3 de investigación, ¿no? Ahora no le claro. estamos dando placebo a la gente porque no corresponde, porque ya demostramos que hay efectividad y no sería lo éticamente responsable, pero cuando empezaron estos trials de investigación, Pfizer, Moderna, Johnson, Sputnik, la China, cualquiera de las vacunas, siempre al principio daban la vacuna y daban placebo, nadie sabía qué recibía. Bueno, hay gente que tenía una reacción alérgica y bueno, tenía más sospecha que le habían dado la verdadera vacuna, y otra gente que no tenía ninguna reacción alérgica, muy probablemente sospechaba que le habían dado placebo, que no es lineal. Pero en ese caso en particular, también entendemos que hay una reacción de que los glóbulos blancos, el sistema inmunológico, va y reacciona como para ir a decir, ¿qué es esto? Porque el sistema inmune tiene dos funciones. Una, la de reconocimiento propio versus no propio, y la segunda es la de defensa. Entonces, reconoce y prepara la defensa. Y ese reconocimiento y preparación de la defensa, en el caso tuyo, se manifestó con esta sintomatología menor o con cierta elevación de la temperatura corporal. Claro, ¿y qué diferencia hay entre la primera y la segunda dosis? ¿Por qué en general la primera dosis no genera reacción y sí la segunda? ¿Es como un entrenamiento al sistema inmunológico? Y vamos a ponerlo para que se entienda bien. Es como que lo que se planificó fue para garantizar que la primera dosis sería como el reconocimiento y la segunda dosis sería como la bomba de defensa. ¿Se entiende? O sea, es como que en el primer paso voy a buscar el primer objetivo del sistema inmunológico, que es reconozco que no es no propio y empiezo a armar la defensa. Y en el segundo es como que si estuviera en una guerra, tengo que defenderme con todo. Y entonces levanto la intensidad para poder después estar preparado para el verdadero enemigo. Ese es ¿Pero el son concepto que iguales o se no maneja el las sistema dosis? inmune. ¿Son iguales las dosis o no? Porque yo noté que las dos tienen el mismo número de serie. Son Es iguales decir, las dosis. son idénticas en su Son composición. idénticas. Son ¿Y, idénticas. y por qué es importante que tenga el mismo número de serie? ¿Por qué respetaron el número de serie de la vacuna y me dieron la segunda dosis del número de serie ¿cómo se dice? Que correspondiera. Que estaba en la cajita tuya. Claro, ¿por qué tiene que ser el mismo? Y bueno, porque es como, primero para garantizar que a vos te dieron las dos dosis y es un tema de orden también. Es como que cuando uno en medicina siempre es como que el protocolo evita error. Y entonces Claro, está bien. es como tu caja, Es es como, técnico mira, más que nada. sí, pero es como, mirá, yo uso lente de contacto. A mí siempre me gusta llevarlo a los campos cotidianos, ¿viste? Yo uso lente de contacto y me doy lente de contacto, tiene la misma graduación, pero hay personas que tienen una graduación diferente, ¿no? Entonces hay un color en la caja de lente de contacto, de un color para el lado derecho y para el lado izquierdo. Y eso garantiza de que yo siempre me voy a poner la lente de contacto. Pero cuando trabajamos en patología, en genética, en la guardia, en lugares digamos, donde el protocolo disminuye error, no podemos garantizar de que a vos, te doy la de otra dosis y se te la di, qué dosis te di, digamos, parte de la eficiencia y de que garantizarnos de que vos tengas una buena cobertura, de las cosas más simples. Mira, esto nos pasaba cuando nosotros trabajábamos en Estados Unidos, que cuando yo era jefe de residentes le decía a los residentes, el nombre, el apellido y la etiqueta con el código de barra es lo clave. Si no hacemos lo primero clave, todo el resto de lo que hagamos es generar error. Entonces, en los protocolos, cuando hay tanta gente, tanta masividad, tenemos que garantizar que todo está ordenado y parte de ese orden en forma de que tu cajita de Guillermo tenga la primera dosis, la segunda, con el mismo código de área. Perfecto. Y ahora quedó claro lo siguiente con los porcentajes, ¿no? El 80, 15, 5. 80% de la gente lo puede atravesar sin vacunar
como en forma sintomática, recibe el virus, lo porta, lo puede pasar o desarrolla una fiebre mínima, lo maneja en casa. 15% ya la cuestión se complica, caigo en cama. 5% riesgo de muerte, unidad de cuidados intensivos. La vacuna logra que uno esté dentro del 80% o del 15% y no del 5%. Probablemente no te mueras si estás vacunado, probablemente no caigas en una unidad de cuidados intensivos. El ejemplo del presidente de Argentina, que recibió las 2 dosis de la vacuna rusa, Sputnik V, tuvo fiebre, dio positivo, estuvo confinado, nunca se complicó demasiado y ahora vuelve a la actividad normal. ¿Eso es la vacuna? Claro, porque, mira, eso es la vacuna y ese es el mejor ejemplo por el cual tenemos que destacar. Mira, ayer o antes de ayer subí un video en Instagram que me lo había pasado alguien de Estados Unidos que hablaba sobre el tema de las efectividades de la vacuna y vos lo explicaste muy bien, Guillermo. Es como que la vacuna permite estar dentro del 80% de no la complicación del hospital y salvar la vida, que es lo más importante. Ahora, si lo llevamos a etapa mucho más primitiva anterior, de cuando empezó todo este desarrollo de las vacunas, lo que le pasó al presidente de la República Argentina, le pasó a miles de personas en el mundo. ¿Por qué? Porque hay personas que le dieron la vacuna y no tuvieron la infección y otras personas que tuvieron la vacuna y se infectaron. Entonces, cuando vamos a los porcentajes de efectividad, sea la de Pfizer, la de Moderna, Sputnik, Johnson Johnson, esos porcentajes que dicen 90, 93, 95, quiere decir que hay un porcentaje que recibió la vacuna y desarrolló la enfermedad, pero que comprobaron que no tuvo las complicaciones ni de internación ni de riesgo de vida. Entonces, ese es un ejemplo en el cual todos tenemos que entender que es importante vacunarse. Siempre hubo versiones de miedo, ¿no? De que la vacuna no era efectiva o que la vacuna no cubría o de la manipulación genética. Me parece que tenemos que ver que estamos viendo un tema complicado, complejo para la sociedad, que hay un cambio disruptivo en la historia, que cambia la cultura como ha pasado en otros eventos históricos, que a otra gente le ha tocado vivir otras cosas muy fuertes en la vida, que a nosotros nos toca vivir esto, y que tenemos que acostumbrarnos a vivir en esta transición, y que también hay algo que me parece muy importante, que a veces la gente me escribe, yo no me quiero vacunar y nadie me puede obligar. Y yo lo que le digo a la gente es importante vacunarse, pero nadie te puede obligar a vacunar. Si vos, por algún motivo, no te querés vacunar, estás en todo tu derecho, ahora la realidad es que estás en una peor condición frente a la pandemia. Y eso lo dice la ciencia. Y además, si en Estados Unidos solamente ya hay 200 millones de aplicaciones dadas, en varios meses que han pasado, vamos a ver cuáles son los resultados, pero este es un muy buen estudio clínico como para ver qué es lo que va a pasar, ¿no? Quiero cerrar la entrevista con esta pregunta. A pesar de haber estado vacunado, hay 79 personas que murieron. De todas formas, no sabemos todavía si murieron por otras condiciones que nada tienen que ver con la vacuna, no se sabe. Bueno, por otro lado, el tema de Johnson & Johnson, que es una sola dosis y hay mucha gente que ya se la dio. Estos episodios de trombosis o de coágulos de sangre que expresan en algunos casos, ¿cómo los ves, Jorge? Y sobre todo, ¿qué le dirías a aquella persona que ya se la aplicó y dice, uy, justo yo elegí la de Johnson y ahora están hablando de coágulos? Primero que es algo que la FDA tomó una decisión y el gobierno de Estados Unidos tomó la decisión en el día de ayer de la suspensión de la aplicación, porque me parece que es un paso lógico y responsable analizar cuando hay un efecto adverso en esta situación. Para la gente lo que les digo es, no se asusten, no se preocupen, son estadísticas que a veces no ocurren y hay que primero relacionar en esa investigación científica si hay una relación con la vacuna directa o es una cuestión estadística que ha ocurrido, porque a veces ocurren estas cuestiones porque hay personas que tienen a veces una mayor tendencia a trombosis venosa, que es lo que se llama la trombofilia hereditaria, factor 2 y factor 5 de la coagulación, o que hay otro factor que con eventualmente la vacuna lo ha estimulado. Entonces, primero hay que analizar. Segundo, me parece que hay que tener en claro que personas que pueden llegar a tener o un dolor de cabeza o algún tipo de sintomatología a nivel de sensaciones nerviosas o algo fuera de lo común que les llame la atención, ante la duda vayan a acudir a la guardia. Digamos, siempre concepto,
que nosotros tenemos en medicina. Uno se puede equivocar de más, pero no se puede equivocar de menos. ¿Qué significa eso? Si hay una persona que estoy en la guardia, la recibo, el interno, y no tiene como un criterio de internación después de 24 horas, yo puedo decir a algunos colegas que me equivoqué de más. Pero eso es mucho mejor a equivocarme de menos, de que Claro. en vez de recibirlo en la guardia, mandarlo a la casa y que se complique y venga después con una complicación. Entonces, lo mismo es para la gente. Es preferible que en esta situación de pandemia, independientemente que tengamos miedo a algunas personas de ir a la consulta, a la guardia, al hospital, porque bueno, hay mayor circulación del virus. Si una persona se vacunó con la Johnson Johnson, la FDA y el CDC han sacado algún tipo de señales de alerta y han publicado también los medios de comunicación en el mundo entero, prestar atención a estas recomendaciones y eventualmente, ante la duda, es mejor equivocarse de más, que significa ir a la guardia y que alguien te diga que no era necesario, que quedarte en tu casa y eventualmente tener una complicación. Entonces, los que se vacunaron no tengan miedo, pero como digo yo, señales de alerta y eventualmente, ante una duda, acudir a la guardia o al médico de cabecera. Y ante alguna duda también te pueden escribir en redes. Veo que es @DotoJorge, ¿no? En Instagram. Sí, en Y Instagram, en así es. Twitter, ¿usás Twitter o no? Sí. Sí, Jorge Dotto, que es al revés, con doble T, sí. Ok, perfecto. Porque acá en Instagram también hay un Jorge Dotto que veo. ¿No, Sí. no eres, sos vos o no? No, yo soy Dotto Jorge y a mí me verificaron porque había varias personas que viste que usaban el nombre. Debe ser que se llama Jorge Dotto, pero bueno, yo se ve que no lo saqué el usuario antes y entonces lo tuve que hacer al revés del Ok, Twitter, así que es Dotto Jorge, sí, sí. perfecto. @DotoJorge. Excelente. Gracias, Jorge. Gracias por tus conceptos y por visitarnos. Hasta la próxima. Un placer, como siempre, hablar con vos, Guillermo. Un abrazo grande. Gracias y a ustedes también por acompañarnos. Soy Guillermo Arduino. Esto es Encuentro Digital CNN. Hasta la próxima.